a cargo de Jorge Andrés Rodríguez, es un interno de 11º semestre de la universidad y miembro activo del grupo, y el doctor Francisco Solano Perdomo, un médico de la Universidad del Rosario y uno de los miembros profesionales del grupo de interés. En la edición contamos con la compañía del doctor Paulo Cabrera Rivera, es un médico cirujano y cirujano general de la Universidad Javeriana, epidemiólogo clínico de la Universidad de La Sabana, con un diplomado en hernias complejas de pared abdominal en la Universidad de Monterrey, especialista en pedagogía y docencia de la Fundación Universitaria del Área Andina, y en adición es el jefe del Departamento de Clínicas Quirúrgicas de la Fundación Cardioinfantil y el director del Grupo de Investigación en Cirugía General de Fundación Cardioinfantil. Entonces, habiendo dado esta breve introducción, le doy lugar a nuestros ponentes del día para que den inicio a su charla. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a iniciar con la charla de la reconstrucción de pared abdominal. Pues mi nombre es Jorge Rodríguez y estoy en compañía de Francisco Solano, como ya lo han dicho anteriormente. ¿Quiere, Pachito? Listo, pues inicialmente compartirles la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de la charla. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan o si desean la bibliografía, no duden en preguntarnos y la haremos llegar de manera oportuna. Bueno, en el contenido, pues vamos a iniciar hablando un poquito de anatomía. Nos vamos a enfocar principalmente en las zonas de Hooger, en la parte de la vascularización, drenaje venoso. Posterior a esto hablaremos de las hernias incisionales y las hernias abdominales, tanto pues, complicadas como las incisionales, la clasificación y definición. Pasaremos a los principios de la reconstrucción de pared abdominal en las hernias abdominales complejas. Hablaremos el tipo de técnicas, vamos a hablar de 6 tipos de técnicas y terminaremos con una conclusión importante del tema. Listo. Para iniciar con la parte de anatomía, recordar que las zonas de Hooger son 3. La zona abdominal o el abdomen se divide en 3 zonas principales. La zona 1, la zona ¿Cómo? superior y medio central. Prendo charlas al tiempo. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Listo, entonces pues recordando la región 1, la región superior y medio central, va a tener unos límites pues, conocidos como el superior, el sínfisis del esternón, lateral vamos a encontrar los rectos del abdomen y inferior la línea arqueada. Esta principalmente va a ser irrigada por la arteria epigástrica profunda superior e inferior y es importante recordar que la arteria epigástrica profunda superior e inferior van a pasar o se van a dirigir por la pared posterior de los rectos del abdomen, por lo cual la irrigación del tejido subcutáneo y la piel abdominal va a ser dada por las perforantes musculocutáneas. Adicionalmente, si quieren, siguiente, Pochito. No, anterior, continuemos en anterior. Eh, Recordar que el origen de la epigástrica profunda superior es dada por la torácica interna, la arteria torácica interna, que aproximadamente en el sexto cartílago costal va a haber una división de esta, dividiéndose tanto en la musculofrénica, en la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica profunda superior. Y por otro lado vamos a encontrar que la arteria epigástrica profunda inferior es una rama de la ilíaca externa, aproximadamente 1 centímetro superior al ligamento. Estas pues van a concurrir por posterior a la pared o posterior a los rectos del abdomen y van a tener una anastomosis aproximadamente en el punto medio entre el esternón, la sínfisis del esternón y el ombligo. Si quieres, sí, siguiente. Ya hablando de las perforantes musculocutáneas, es de predominio o se originan de predominio en la arteria epigástrica profunda inferior, dado que esta es de mayor calibre y es más importante para la vasculatura de la parte medial del abdomen. Estas se van a subdividir tanto en medial como en lateral. Consideramos que las mediales son aquellas que cruzan la línea media o sí, cruzan la línea media de los rectos y van a tener un mayor área de vasculatura y van a ser bastante importantes. Estas van a irrigar principalmente la zona 1 y 2 de Hartram y ya cuando hablamos de las laterales son aquellas
que pasan más lateral, no solo se originan principalmente de la arteria epigástrica inferior, profunda inferior, sino también podemos encontrar que son ramas de las femorales. Esto, si quiere, siguiente. Listo, ya pasando a la zona 2. La zona 2 es la región abdominal inferior. Está irrigada principalmente por la arcada epigástrica, la epigástrica superficial inferior, la pudenda superficial externa y la ilíaca circunfleja superficial. Esta, como conocemos, sus límites, digamos que el superior es la línea arqueada y van a ir hacia las fosas ilíacas. Principalmente la vasculatura de la zona medial de la parte inferior va a ser dada por la epigástrica superficial inferior y la zona lateral va a ser dada por la ilíaca circunfleja superficial. Ya por último, la zona 3, vamos a hablar que la zona 3 son los flancos principalmente. Esta va a ser irrigada principalmente por la musculofrénica, las intercostales inferiores y las arterias lumbares. Como hablamos anteriormente, el origen de las musculofrénicas, de las arterias musculofrénicas, es aproximadamente en el sexto cartílago costal, siendo una división de la torácica interna. Esta pues va a irrigar toda la parte, como le digo anteriormente, de los flancos, y también vamos a encontrar que el origen de las arterias lumbares es principalmente directamente de la aorta abdominal, y van a ser aproximadamente 5. Las 4 primeras consideramos que son directamente ramas de la aorta abdominal y la última de la sacra. Siguiente. Bueno, también pues, es importante recordar que no solo para este tema, para la parte de reconstrucción abdominal, importa la parte de la irrigación, que pues es lo que estamos enfocándonos en este momento, sino todo lo que hemos visto previamente en las charlas de anatomía, de hernias, para pues de esta manera entender un poco mejor que la pared abdominal funciona como un todo y es dinámica. Si algún músculo, si alguna inserción de algún músculo se ve afectada, vamos a encontrar que toda la dinámica de la pared abdominal puede estar alterada y pues nos va a llevar a un cambio de la vida del paciente con afectación de la parte funcional, etc. Listo, continuando con la parte del drenaje venoso, consideramos que las venas son concomitantes tanto de las perforantes como de las arterias principales. Entonces, las arterias principales vamos a nombrarlas igual que las arterias principales que encontramos, siendo la epigástrica profunda inferior y la vena epigástrica profunda superior, que van a drenar en la vena ilíaca externa y en el sistema ácigos principalmente. Ya terminando la parte de anatomía que vamos a hablar un poco de la inervación. ¿Qué es lo más importante de la inervación? Recordar que el paquete de la inervación va a pasar con las intercostales inferiores y con las lumbares por la cara anterior del músculo transverso y por la cara posterior del oblicuo interno. Adicionalmente, de T7 a T9 es la parte de inervación, perdón, y supraumbilical. T10 se considera umbilical y de T11 a L1 infraumbilical. Para cerrar un poco de la anatomía o cerrar este tema de la anatomía, pues es importante recalcar que este tema es bastante importante en el momento del abordaje quirúrgico, porque si no conocemos la anatomía y la irrigación adecuadamente, podemos afectar algún vaso que nos va a dar un peor pronóstico del resultado de la cirugía y pues van a tener ciertas complicaciones como pues más adelante lo vamos a poder ver. Listo, ya teniendo en cuenta un poquito la anatomía, vamos a hablar de primero qué es una hernia incisional. No podemos hablar de una hernia de abdomen compleja sin saber qué es una hernia incisional. La definición la saqué de este artículo del 2009 que habla principalmente de la clasificación europea y define una hernia incisional como cualquier espacio en la pared abdominal con o sin abultamiento en el área de una cicatriz posoperatoria. Esta puede ser palpable o perceptible por clínica o imágenes diagnósticas. Lo más importante de la definición, considero yo, es la parte que hablamos de cicatriz posoperatoria. Esto es fundamental para poder diagnosticar y para poder definir una hernia incisional. Si quieres, siguiente. Ya teniendo en cuenta qué es una hernia incisional, pues debemos clasificarla. Creo que pues esto ya lo hemos hablado en charlas previas. Voy a ser bastante breve para no alargarme en un tema que ya hemos visto previamente. Recordar que para la clasificación primero vamos a hablar de los rectos, lo que está dentro de los rectos o pues sí, hacia medial de los rectos
hacia la línea media, vamos a considerar que es medial, y lateral a ellos, vamos a considerar que es lateral. Recordar que el número mágico, sí, el número mágico que hablamos de en la clasificación europea son 3 centímetros. Entonces vamos a encontrar que M1 es sí, perdón, del subsifoidea, que va a ser 3 centímetros hacia inferior pues del esternón. Desde 3 centímetros inferior del esternón hasta 3 centímetros superior del ombligo, vamos a considerar que es epigástrica. 3 centímetros tanto inferior como superior del ombligo umbilical. 3 centímetros hacia inferior del ombligo y hacia superior de la sínfisis del pubis, vamos a considerar que es infraumbilical, y pues estos últimos 3 centímetros restantes suprapúbica. Y por el otro lado vamos a hablar de la parte lateral. Consideramos que lumbar es desde la axila, desde la línea axilar anterior hacia posterior, y vamos a encontrar que subcostal es haciendo una línea imaginaria 3 centímetros superior al ombligo y hacia las rejas costales, o hacia la última reja costal. E inferior es desde 3 centímetros hacia inferior del ombligo y hasta el ligamento púbico. Siguiente. Listo. Ya teniendo en cuenta cómo clasificar, pues debemos hacer una medición adecuada de tanto el ancho como el largo. No es solo importante el largo de las hernias, sino es muy importante el ancho, y ya vamos a ver el por qué. Recordar que si son múltiples defectos herniarios, debemos medir el conjunto de ellos, no solo medir la hernia más grande o medir uno por uno, debemos medir el conjunto de las hernias. Ya teniendo en cuenta esto, pues debemos clasificar como lo vemos aquí a mano izquierda, primero si es medial o lateral. Después, obviamente, pensar o preguntar si es recurrente la hernia incisional, medir tanto la longitud como el ancho y ver si pues, es más ancho de 4 centímetros a 10 centímetros, más o menos. Porque es importante hablar de la clasificación europea. La clasificación europea nos va a dar una idea de cuáles hernias pueden necesitar una reconstrucción abdominal compleja, una reconstrucción abdominal como lo hablamos en el tema, o cuáles no, cuáles simplemente pueden ser llevadas a una cirugía más mínima, sin tantas complicaciones o sin tantas medidas preoperatorias y tanta preparación preoperatoria. No solo debemos hablar de la clasificación europea, que pues sí puede llegar a ser importante dado que nos da uno de los parámetros para clasificar una hernia compleja, sino que debemos ver esto como un todo. Entonces, siguiente. Ya hablando un poquito para hablar de la hernia abdominal compleja, pues nos basamos en este artículo del 2013, donde el objetivo principal del artículo es establecer criterios para la definición de la hernia compleja de la pared abdominal, y lo hicieron mediante unas reuniones de consenso de expertos que fue aproximadamente 3, y una revisión de la literatura pues, de este tema. Ellos nos hablan de bastantes criterios. No, siguiente, Fred. Nos hablan de bastantes criterios, pero es muy importante ver que los clasifican en 4 principalmente. Primero, el tamaño y la localización. Esto puede ser muy similar o nos podemos basar dependiendo de la clasificación europea. Entonces ellos hablan que aproximadamente las hernias con mayor a 10 centímetros van a tender a ser complejas o van a tender a necesitar un abordaje más complejo que las que son menores de 10 centímetros de ancho, no de largo, sino de ancho. Las hernias que son parastomales, las hernias que son lumbares o laterales o subcostales se consideran de esta manera. ¿Por qué? Por ejemplo, las lumbares y las subcostales se considera que las hernias que están cerca a áreas óseas o algún hueso o alguna estructura ósea van a ser más complejas del abordaje que aquellas que no. Y las parastomales, pues consideramos que dado su clasificación per se, van a ser con mayores contaminación. Y por otro lado, por ejemplo, si el paciente tiene una pérdida del dominio mayor al 20%, pues vamos a considerar que también son de características complejas, por lo cual
para este tipo de pacientes es muy importante realizar, por ejemplo, un TAC de abdomen para poder clasificar muy bien la parte de la pérdida del dominio de las estructuras intraabdominales. Por otro lado, hablamos de la contaminación y condiciones del tejido blando. Esta pues nos habla más que todo si es una área, si es una herida sucia o contaminada, pues van a tener más complicaciones. Si la pérdida es de toda la pared abdominal, de todas las capas, todas las estructuras de la pared abdominal. Si tenemos enfermedades de base como onfalocele, fascitis necrotizante, si tenemos una fístula enterocutánea, pues ya conocida, si tenemos un abdomen abierto, si tenemos múltiples cirugías previas, porque vamos a encontrar que este tipo de antecedentes pueden afectar la anatomía y pues esto lo va a hacer una cirugía un poco más compleja. También es importante los antecedentes y factores de riesgo. Por esto hablaba que para hablar de hernia compleja, hernia abdominal compleja, no solo debemos ver el tamaño, la localización de la hernia, sino debemos ver un paciente como un todo. Si un paciente, por ejemplo, tiene obesidad, tiene diabetes, tiene EPOC, uso de esteroides, estos son factores de riesgo que nos van a conllevar a que pues, la cirugía, el posoperatorio vaya a ser un poco más complejo. También, por ejemplo, si el paciente tiene un antecedente de discesia de la herida o de infección de la malla previa, esto pues nos puede hacer pensar en un abdomen complejo, una hernia abdominal compleja. Y por último, el escenario clínico. Es diferente un paciente que pues de manera ambulatoria, de manera programada, pues se va a operar y es muy diferente si por ejemplo lo tenemos que hacer de manera pues con emergencia, pues de manera urgente, con resección intestinal. Esto pues este tipo de cosas nos pueden hacer pensar que el procedimiento va a ser más complejo y es necesario las medidas y la preparación preoperatoria. Ellos no se quedan simplemente con esto siguiente, sino que ya teniendo en cuenta los criterios que plantearon, ellos consideran que estos criterios se pueden clasificar en medio, moderado y mayor, dependiendo de aquellos que aumentan más la planeación preoperatoria, las medidas preoperatorias, mayor riesgo de complicaciones y mayor riesgo mayores costos en la cirugía o en el proceso. Entonces ellos hablan que menores es un paciente con una herida única, simplemente con factores de riesgo. Entonces un paciente obeso con una herida única. Ya cuando hablamos de moderado, nos hablan que 2 o más de los siguientes que vamos a mencionar y factores de riesgo. Entonces, que sea una hernia mayor de 10 centímetros de ancho, que sea parastomal, lumbar, que tenga mayor del 20% de la pérdida del dominio, que esté relacionada con con alguna enfermedad previa, un falocele, como en este caso, que tenga EPOC, que el EPOC pues también puede ser importante, que tenga historia de discencia de la herida, entre otros. Aquí pues les dejamos la tabla y les podemos facilitar el artículo para que podamos ver uno por uno de manera profunda. Y por último, los mayores, que los mayores pues nos hablan de 2 o más de los siguientes asociado a factores de riesgo o alguno moderado, que pues en esto ya encontramos más la parte de contaminación. Entonces, una herida contaminada o sucia, que tenga abdomen abierto, que tenga recurrentes o una infección en el momento de la malla, que tenga una fístula enterocutánea. Listo. Ya considerando que pensamos que el paciente tiene una hernia abdominal compleja y que debemos realizar el procedimiento un procedimiento quirúrgico, pues vamos a empezar a ver qué debemos hacer para que el desenlace de este paciente sea óptimo o sea el mejor posible. Entonces, estos 4 principios los encontramos en un artículo bastante interesante, donde nos habla que el primer principio es el paciente y la optimización de los factores de riesgo. Segundo, el procedimiento correcto, escoger el procedimiento y realizarlo de manera correcta. Segundo, tener énfasis en el cuidado de la piel y el tejido subcutáneo. Y por último, el manejo postoperatorio. Siguiente. Entonces, para digamos que esta frase se las dejo porque es bastante importante y más en este tipo de procedimientos. Es mejor diferir la cirugía electiva en un mal candidato o en un candidato con factores de riesgo no controlados
y retrasarla hasta que estos factores de riesgo estén controlados o sean los mínimos para que de esta manera el desenlace sea el mejor posible en este paciente. Siguiente. Listo, vamos a hablar de cada uno de los principios. El primero, pues como mencionaba anteriormente, es la selección del paciente correcto y la optimización de los factores de riesgo modificables. El artículo se basa principalmente en 4 factores de riesgo modificables importantes y que pues pueden tener cierta facilidad en la disminución o en el cambio. El primero es el tabaquismo. El tabaquismo pues nos va a causar menos perfusión y oxigenación de los tejidos, y la recomendación que nos dicen es dejar de fumar al menos 4 semanas antes y después de la cirugía. Obviamente lo ideal sería que el paciente dejara de fumar, pero pues digamos que esta es la recomendación mínima pues para un mejor desenlace. La desnutrición es otro. Las desnutriciones proteicas se ven bastante relacionadas con desenlaces desfavorables en estas cirugías, y nos hablan que la represión nutricional es bastante importante, buscando una albúmina sérica mayor a 3,25 miligramos sobre decilitro. Otra bastante importante es la obesidad. La obesidad aumenta el riesgo de disencia de la herida, mayor presión intraabdominal, que pues nos va a llevar a mayor dehiscencia de la herida. Siguiente. Aquí les mostramos la tabla, eso. La tabla dependiendo de qué IMC del paciente, cuál es el riesgo de recurrencia pues, de la hernia incisional. Entonces vemos que de 30 a 39 el paciente va a tener una recurrencia, un riesgo de recurrencia de hasta el 8%, del 40 al 49 hasta el 25%, y mayor al 50, de un IMC mayor al 50, pues hasta un 45%, que es bastante importante. Por último, el otro factor modificable, más que modificable, controlable en este caso, es la diabetes. La diabetes pues, va a afectar la perfusión distal y la función inmunitaria, por lo cual es bastante importante controlarla. Lo que ellos recomiendan es en las citas ambulatorias de preparación para la cirugía, intentar encontrar una hemoglobina glicosilada menor al 7,5%, y de manera perioperatoria una glucosa pues, al azar menor al 160 miligramos sobre decilitro. Ya teniendo en cuenta que escogimos al paciente bien y controlamos los factores de riesgo modificables, debemos seleccionar el procedimiento correcto. No solo debemos pues, seleccionar el procedimiento correcto, sino también realizarlo de manera correcta, que tenga una técnica adecuada, hacer una buena unión de buena fascia con buena fascia, hacer una tensión adecuada, no hacer una sobretensión, una tensión excesiva, porque pues esto nos puede llevar a bastantes, o a, pues, a dehiscencias de la herida, o a desenlaces desfavorables. Ya vamos a hablar un poquito de los procedimientos que tenemos y digamos de cuándo escogerlos. Y por último, pues una malla adecuada y una buena técnica de la colocación de la malla, que la malla no esté arrugada, que esté bien estirada en sus bordes y con una buena fijación en caso de utilizarla. El tercero es prestar especial atención a la piel y al tejido subcutáneo. No sé si recuerdan que hablamos de las arterias perforantes musculocutáneas. Estas arterias, como se los mencionaba anteriormente, van pues directamente de la arteria, o principalmente de la arteria epigástrica inferior profunda, y lo que pasa es que si vamos a generar una disección excesiva de esta, vamos a afectar poco a poco estos músculos, perforantes musculocutáneas. Y entre más musculocutáneas afectemos, peor irrigación va a tener tanto la piel como el tejido subcutáneo abdominal, y pues esto nos va a llevar a, pues a un colgajo, a una pérdida del colgajo, o de la cirugía, o a un desenlace inadecuado en este caso. Realizar una decisión adecuada del tejido subcutáneo. Muchos errores que uno encuentra de pronto es por la confianza o la sobreconfianza que se puede llegar a tener un cirujano inexperto o con poca experticia, y por pensar, como pues lo decimos usualmente, al ojo, pensar que al ojo va a poder hacer la decisión adecuada del tejido subcutáneo, va a ser una decisión excesiva y va a hacer que la piel y el tejido subcutáneo generen una tensión que pues no es la que queremos. Lo ideal sería que la piel no esté sobretensionada, tampoco pues con mucho espacio libre ni con mucha exceso de tejido subcutáneo, pero sí con una tensión adecuada. Y por último, eliminar el espacio muerto que podemos llegar a tener, que pues es bastante importante, más que todo para las complicaciones como un hematoma o un seroma, etc. Siguiente.
Por último, el otro principio es el manejo con postoperatorio del paciente. Primero, intentar disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, en atelectasias, el incentivo respiratorio es bastante importante. En tromboembolismo venoso, pues las medidas compresivas, que el paciente no esté tanto tiempo postrado en cama, pues son medidas importantes y que sirven para este tipo de cirugías. Y la neumonía, pues como sabemos, estar hospitalizado, pues es un riesgo de neumonía, entonces pues debemos intentar reducirlo para que el paciente no tenga complicaciones del posoperatorio, pues no deseadas, y pues esto nos puede llevar a tener más complicaciones, porque si el paciente, no sé, por el tromboembolismo venoso o por la neumonía, pues produce tos, pues vamos a aumentar la presión intraabdominal y pues esto pues puede llevar a un desenlace desfavorable de la cirugía. Y por el otro lado, que es bastante importante, la analgesia, perdón. Entonces debemos evitar los opioides porque los opioides nos pueden generar una sedación del paciente que pues no es lo que queremos principalmente, dado que esto nos puede llevar a un aumento de la presión intraabdominal, dado que el paciente tiende a pujar o a hacer movimientos no necesarios que pues nos pueden afectar. Lo recomendable son infiltraciones y bloqueos en el momento de la cirugía, pues en el momento de la cirugía o en el postoperatorio inmediato, que pues el anestesiólogo haga alguna infiltración, algún bloqueo, pues que esto nos va a ayudar a hacer un mayor control o una mejor modulación del dolor. Y otra medida importante son los analgésicos de acción prolongada, pues para que el paciente no requiera tantas dosis del medicamento y de esta manera tampoco tener un periodo en el cual el paciente pues no sé, no tiene una adecuada modulación del dolor y empieza a generar un dolor que pues lo va a llevar al pujo, que pues nos va a llevar un aumento de la presión intraabdominal que pues por razones creo que obvias van a afectar el resultado de la cirugía. Bueno, continuando con la charla, entonces quisiera introducir nuevamente el concepto de reconstrucción de pared abdominal e intentar definirlo, siendo este una restitución anatómica y funcional, puesto que no solamente es unir partes, como bien dijo Jorge, que estén sanas, sino reconstituirla de manera funcional y que ese paciente posterior al procedimiento quirúrgico no tenga resultados estéticos inadecuados, sino funcionales correctos. Los objetivos van a ser los siguientes. Todo paciente que se lleve a una reconstrucción de pared abdominal se le debe realizar una liberación de las adherencias que tiene del intestino a la pared abdominal. Recordando que la mayoría de estos pacientes que vamos a llevar a esta cirugía muy probablemente tienen hernias incisionales previas. No siempre, perdón, incisiones previas. No siempre pueden haber pacientes con hernias complejas, pero en su mayoría tienen una cirugía previa que va a predisponerles a formar adherencias. Si no liberásemos esas adherencias, sería una pared abdominal que no se podía traccionar para llevar hacia la línea media y cubrir los defectos. Por eso es tan importante. Reaproximar los bordes de los músculos, especialmente sus aponeurosis, para cubrir el defecto. Y en los casos en que sea necesario, reforzar los defectos y la cobertura con mallas. Tenemos varias técnicas, dentro de las cuales entonces tenemos técnicas abiertas, sin malla, como una aponeuroplastia o una separación de componentes, o técnicas abiertas con malla, como una técnica subley o una aponeuroplastia con IPOM. Bueno, aquí están descritas, no se preocupen, pronto las veremos todas y espero quede muy claro. La pregunta más importante y una de las cosas que quiero tengan claro para iniciar a discutir sobre las técnicas quirúrgicas es dónde vamos a ubicar las mallas y más o menos cómo se va a llamar cada una. Entonces tenemos esta imagen que creo es muy esquemática. Por encima de la aponeurosis de los rectos y de la pared abdominal lateral, que viene siendo esta, vamos a poner una malla, si es el caso, que se llamaría una malla onlay o una técnica onlay. Por debajo de los posterior a los rectos
tendremos las mallas retrorrectales, también conocidas como subley. Aquí entonces iría la continuación del transverso. Esto blanco es la aponeurosis del transverso y toda la cara posterior, toda la hoja posterior del recto del abdomen. Posterior a ella, entonces tendríamos estas que son las mallas underlay o preperitoneales, y se llaman preperitoneales porque justo detrás de ellas está el peritoneo y la fascia transversalis. Eso es delgado, por eso el riesgo de hacer estas mallas es que se abra este colgajo de peritoneo y fascia transversalis. Si lo abrimos, entramos a la cavidad peritoneal. Y dentro de la cavidad peritoneal también se pueden poner mallas que estarían en contacto con los intestinos. En ese caso, llamaríamos la técnica quirúrgica como IPOM. No sé si hasta ahí haya alguna duda. Perfecto. Entonces, con nuestra primera técnica quirúrgica, realmente no es muy usada, pero quería traerlas a ustedes para que la conocieran. Se llama aponeuroplastia. Es realmente sencilla. Es incidir la hoja anterior de cada uno de los rectos y desdoblarla para unirla con la contralateral. Se inciden ambas y se une en la línea media para cubrir el defecto. Esta se podría usar en conjunto con una técnica intraperitoneal por laparoscopia que ya mencionamos, que se llama IPOM. Siempre que escuchen IPOM, laparoscopia. Y también se podría poner una onlay, que sería cubriendo por encima de la aponeurosis de la pared abdominal, de los rectos en este caso. Entonces, tiene una tasa general de recurrencia de aproximadamente el 12% y el resto de información despreciable. Vamos nuevamente entonces con la técnica de la laparoscopia. Se introducen los trócares en el lado contralateral a la hernia, es decir, acá podríamos tener un abordaje de Kocher, una hernia de una colecistectomía abierta. El paciente se hernió en la incisión que tenía aquí y introducimos estos trócares a este lado. Bueno, en ese caso podrían ir un poco más medial, pero se introducen usualmente del lado contralateral a la hernia, dos trócares de 5 milímetros y uno de 12 milímetros, por donde introduciremos eventualmente la malla, ya evaluaremos. Como uno de los pasos fundamentales de esta cirugía es realizar la liberación de adherencias, pues muy probablemente tengamos que introducir unos trócares accesorios del lado de la hernia para ayudarnos a hacer la tracción y contratracción de las adherencias y poderlas liberar. ¿Cómo? Muy probablemente se harán con tijera, con cortes fríos. Es decir, no usaremos electrobisturí, puesto que si liberamos adherencias con electrobisturí en caliente, muy probablemente hayan lesiones y tengamos en cuenta que estos pacientes tienen síndromes adherenciales muy complejos de resolver. Si lo hiciéramos con electrobisturí, el paciente tendría un alto riesgo de tener lesiones intestinales inadvertidas. Una vez entramos y tenemos el abordaje completo a la cavidad abdominal, lo primero que tenemos que hacer es medir el defecto en sus ejes mayores, como lo haría la clasificación europea, pero esta vez por la laparoscopia, el eje vertical y el eje longitudinal. Hay muchas maneras de hacerlo. Las que le traigo en esta ocasión es hacerlo de manera intraabdominal, es decir, hacerlo dentro de la cavidad abdominal y con el abdomen abierto. Lo que se hace entonces es introducir unas agujas en el vértice inferior del defecto y otra aguja en el vértice superior. Introducimos unas reglas estériles, claro, y con ellas sí medimos el defecto, tanto vertical como horizontal, en sus diámetros mayores. Y una vez medido el defecto, reparamos nuestra malla. La malla la tallamos según el tamaño del defecto, la remodelamos. Estas mallas vienen con unas suturas en los vértices de la malla y la introducimos por el trócar de 12 milímetros. Una vez esté en la cavidad abdominal, la vamos a poner la vamos a colocar, el primer paso, lo más cercana a la inserción ósea afectada. Es decir, si la hernia es más cercana a la apófisis sifoides,
Entonces, el primer paso sería este. Si en cambio fuera más cerca a la sínfisis del pubis, entonces tendríamos que hacerlo primero acá. Sería un 1, 2, 3, 4, si fuera cercana a la sínfisis del pubis. Y así la vamos colocando. Recordemos que tienen estos nudos. Con esos nudos es que vamos a fijar la malla para dejarla quieta. Ya les voy a mostrar cómo se va a colocar y cómo se va a fijar. Muy importante, la malla tiene que tener un sobrelapamiento de la hernia de más de 5 milímetros, de 5 centímetros por todos los lados. Ahora lo que hacemos, una vez la malla esté fijada con los nudos que tiene, cogemos un fijador de la paroscopia que tiene unos tornillitos y los vamos colocando alrededor de toda la circunferencia del abdomen. Es esta pistolita, nos va a ir mandando unos tornillitos que son reabsorbibles. Y ahí estaría cerrado nuestro defecto. Heridas muy chiquitas, es una técnica que beneficiaría a muchísimos pacientes, baja morbilidad, pues tiene todos los beneficios que conocemos de la laparoscopia, disminución del dolor, disminución de la morbilidad, una estancia hospitalaria, posoperatoria. Entonces vamos a ver cuándo no usarla. Las contraindicaciones que encontré son pacientes que tengan intolerancia a la anestesia general, es decir, como mencionamos con Jorge, los pacientes que tienen comorbilidades severas, mal controladas, pacientes que llegan severamente comprometidos de manera urgente, que no es una cirugía electiva, con una infección activa, un compromiso sistémico por ese proceso infeccioso, que tengan pérdida del dominio, que recordemos es un contenido abdominal de más del 20% fuera de la cavidad abdominal y que el paciente tenga expectativas erróneas. Muchos de estos pacientes, por tener hernias tan grandes, tienen una gran cantidad de colgajo dermograso o mucha piel, mucha grasa. Entonces son pacientes que además de la cirugía habría que hacerles una paniculectomía y pues no le vamos a hacer este procedimiento por la paroscopia. Y tener en cuenta que si finalmente decidimos llevar al paciente a un IPOM porque no tiene contraindicaciones, tener en cuenta que estas situaciones van a aumentar la complejidad de la cirugía. Que tenga previas laparotomías, que tenga malla intraabdominal colocada previamente, que haya presentado peritonitis previa, porque una cavidad sucia es una cavidad que tiene un alto riesgo de infectarse, y además es una cavidad que muy probablemente tenga un síndrome adherencial mucho mayor y que tenga localizaciones atípicas de las hernias, laterales especialmente o cercas a las inserciones óseas, como habíamos mencionado previamente. Vamos a ir con la técnica posterior que se llama Rives-Estopa. La vamos a ir ilustrando con imágenes lo más claro posible. Su indicación es para defectos de 6 a 8 centímetros, perdón. Iniciamos con una laparotomía, como habíamos mencionado previamente, entramos por línea media, liberamos el síndrome adherencial, como habíamos mencionado, abrimos la hoja posterior de los rectos del abdomen de esta manera. Entonces, tenemos la pared abdominal lateral acá. Este es el recto abdominal en la línea media, y lo que hacemos es abrirlo por su cara medial, exponiendo entonces la hoja anterior hacia arriba y la hoja posterior hacia abajo. Esto lo hacemos con bisturí. Hacemos una disección retrorectal, cuidando, como habíamos mencionado previamente, los vasos epigástricos superiores e inferiores, puesto que esta incisión tiene que ir a lo largo de todo el eje longitudinal de la pared abdominal, cuidando estos vasos que vemos acá. Entonces, hacia arriba va a quedar el recto del abdomen con sus vasos y hacia abajo va a quedar toda la hoja posterior del abdomen, del recto abdominal, perdón. Esto se hace de la misma manera del lado contralateral. Y vamos a obtener algo más o menos así. Acá vemos un vaso, acá vemos traccionado con una Scoger, creo, la hoja posterior y el recto hacia arriba con sus vasos, protegiendo siempre los vasos. Esto se tiene que hacer a lo largo de todo el eje longitudinal, como les he mencionado, es decir, desde el ligamento de Cooper y la sínfisis del pubis hacia el espacio subsifoideo o retroesternal. Acá vemos entonces la sínfisis del pubis, toda la disección, cuidando muy bien la vascularización. Y después vemos entonces el espacio retroesternal y la apófisis sifoides.
Acá vemos con las pinzas traccionada toda la hoja posterior de los rectos del abdomen. Ahí se ve súper bien. Y lateralmente se realiza la disección hasta el arco semilunar, que recordemos nos va a dividir los rectos del abdomen de la pared abdominal lateral. Una vez tengamos esto traccionado, esta hoja posterior traccionada, intentaremos cerrar la pared abdominal, el defecto que tenemos. Si es posible, pues la cerramos como diríamos con los principios previos de cualquier cierre de pared abdominal, pero ¿qué hacer si no es posible? Tendríamos que hacer entonces una disección intramuscular o un TAR. La disección intramuscular implica desinsertar el transverso, ingresar al espacio que hay entre el oblicuo menor y el transverso del abdomen, disecar este espacio hacia lateral, disecamos este espacio hacia lateral y ponemos una malla, que esta sería retrorrectal. ¿Alguien me podría decir cuál es el problema de esta disección de acá? En la imagen la tenemos ilustrada. Entre el oblicuo menor y el transverso del abdomen, ¿qué tenemos? Recordemos entonces que por este plano van a discurrir los vasos y los nervios que habíamos mencionado previamente. Es decir, si disecamos este espacio, muy probablemente tengamos que afectar tanto los vasos que mencionamos como los nervios. Aquí vemos alterados los nervios. ¿Cuáles nervios? Los subcostales e intercostales. La otra opción es hacer un TAR. TAR significa Transversus Abdominis Release, es decir, una liberación del transverso del abdomen. Incidimos la hoja posterior para exponer el transverso del abdomen. Entonces, acá viene la hoja posterior de los rectos abdominales, que está constituida por la hoja posterior del oblicuo interno y la hoja del transverso del abdomen, la aponeurosis del transverso del abdomen. La incidimos dejando hacia arriba los rectos abdominales y hacia abajo el transverso. Eso se hace con bisturí. Dividimos el transverso a lo largo de todo su borde medial y veremos algo así. Desinsertamos de su aponeurosis al transverso del abdomen. Con una ángulo recta levantamos el transverso del abdomen para disminuir el riesgo de lesionar esta aponeurosis que nos va a cerrar el defecto y vamos quitando el transverso del abdomen. Quiero que se imaginen aquí la pared abdominal lateral como una faja que está constituida por 3 músculos de la pared abdominal, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Si quitáramos uno de ellos, esa faja se va haciendo más laxa. Si quitamos 2, más laxa. Y así. Por eso es que resulta funcional o útil, mejor dicho, esta liberación del transverso del abdomen. Y finalmente hacemos una disección roma de este espacio retromuscular hasta la cara lateral del psoas, es decir, muy lateral a la pared abdominal. Cerramos la hoja posterior, como vemos en esta imagen, con toda esa hoja posterior ya traccionada. Fijamos la malla a las inserciones óseas, al proceso sifoideo, a la reja costal, al ligamento de Cooper. Y después hacemos unas suturas de espesor total, como vemos acá, que van a incluir toda la pared abdominal y nos van a fijar la malla. Cerramos la línea media, tanto la hoja posterior como la hoja anterior, y quedaríamos respetando los vasos que discurren entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen y esos nervios, y queda la pared abdominal corregida, cerrado el defecto y funcional. Dado el espacio muerto que quedaría, hay que colocar unos drenajes ventrales a la colocación de la malla. Les quiero traer acá un video muy rápido de lo que se realiza en la reparación posterior. ¿Sí lo están viendo? Entonces, Sí. incidimos la cara medial de los rectos, como ya habíamos mencionado. Esta imagen ya la tenemos súper clara y la vamos a ver más o menos así. Introducimos una Yankauel a través de la cara medial del recto que nos va a ayudar a disecar.
Y con el electrobisturí vamos a abrir esa hoja, dejando hacia arriba la hoja anterior del recto del abdomen y hacia abajo la hoja posterior. Se ve súper bonito acá. Posteriormente, entonces, vamos a hacer una disección retrorrectal. Con estas pinzas estamos traccionando los rectos del abdomen hacia arriba y, bueno, acá vemos los rectos en esta parte, y con estas otras, con estas alis, estamos traccionando la hoja posterior de los rectos. Se retrae súper fácil y hacemos una disección Roma también allí. Adelantamos un poco, ahí completamos esa disección retrorrectal y pasamos al siguiente paso. Respetando entonces los vasos que ya mencionamos, los vasos intercostales que van a estar un poco más lateral y después se introducen retrorrectal. Entonces hacemos una incisión 1 centímetro medial hacemos una marcación, perdón, 1 centímetro medial al arco semilunar, casi posterior a los rectos del abdomen. Perdón, se salió esto. Vamos acá. Esa marcación es para hacer esto, para incidir este espacio. Liberamos la hoja posterior respetando este paquete vasculonervioso. Ahí estamos viendo cómo se hace. Se abre la aponeurosis a través de la demarcación que hicimos, respetando los nervios que ya mencionamos. Si abrimos esa fascia, entonces llegaremos a la fascia posterior. Aquí estamos viendo. Llegaremos al transverso del abdomen y aquí, con un ángulo recto o una disección, respetando la hoja posterior, vamos haciendo el TAR. Este es el TAR. Quitar el transverso del abdomen para hacer más laxa la hoja posterior de la pared abdominal. Esto lo podríamos adelantar. Ahí él continúa. Y aquí hace una disección Roma hacia lateral del transverso del abdomen, dejando libre toda la hoja posterior, que es esto. Y hacia lateral, el transverso. Ahí se ve también súper bonito. Ellos entonces acá nos mencionan que tiene que hacer a lo largo de todo el eje, de manera longitudinal. En esta parte entonces recordemos, le voy a poner pausa, que la línea arqueada es la delimitación entre la pared abdominal, entre el cubrimiento anterior de los rectos abdominales y hacia arriba la envoltura de tanto una hoja anterior como una hoja posterior de los rectos del abdomen. Por debajo de la línea arqueada, todas las hojas, todas las aponeurosis de la pared abdominal van a ir anterior a los rectos del abdomen. Entonces, esto es la liberación de esa línea arcada para unirlas y dejarlas de manera uniforme. Terminamos esa liberación y finalmente tendremos este resultado. Traccionamos todo este colgado, más o menos 6 a 8 centímetros, dijimos, lado a lado, con la técnica posterior. Acá se ve súper bien. Listo. Y estas son las suturas transfaciales que les decía. Pasamos una sutura a la malla, quitamos la aguja, vamos hacia la pared abdominal lateral. Como dijo Jorge, la malla siempre tiene que estar lo más extendida posible e introducimos este elemento de la paroscopia a través de la pared abdominal para agarrar la sutura y exteriorizarla. Tiene que entrar en puntos diferentes, claro, para que agarre un espesor de la pared abdominal y poder anudar. Aquí la pasó 2 veces, introducimos, adelantamos acá y anudamos. Bajamos el punto, usamos la Kelly para bajar bien el punto y remover todo lo que pueda estar disminuyendo el descenso de la sutura. Tenemos técnicas anteriores también que nos van a dar un avance mucho mayor de 15 a 20 centímetros, 10 centímetros aproximadamente al lado. Iniciamos nuevamente con la laparotomía, la liberación del saco herniario, la liberación de adherencias. Una vez entonces tengamos disecado toda la hernia, lo que vamos a hacer es levantar todo este colgajo dermograso hacia lateral y exponer la fascia tanto de la pared abdominal anterior, que está constituida por los rectos, como de la pared abdominal lateral.
¿Cuáles son los límites de esta disección? Que ya les voy a mostrar mejor con algunas imágenes. La línea axilar anterior por lateral, el reborde costal hacia arriba, el ligamento inguinal y la cresta ilíaca anterosuperior. La incisión, si hacemos una incisión sobre la fascia, bueno, entonces vamos a tener las aponeurosis descubiertas, tanto de la pared abdominal lateral, tanto de la pared abdominal medial, perdón, los rectos del abdomen están completamente liberados, los vemos supremamente bien, sin grasa, como de la pared abdominal lateral, de igual manera. Y lo que vamos a hacer es una incisión a lo largo del arco semilunar con estas pinzas y electrobisturí. 1 centímetro lateral a la cara del recto. Si es posible, entonces vamos a tener este resultado. Cierre de la línea media, tenemos cerrado el defecto, ya hemos liberado el oblicuo externo, pero si no es posible, entonces disecamos el espacio intermuscular entre el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Levantamos el oblicuo mayor hacia arriba y el oblicuo menor quedaría hacia abajo. Esto, como ya dijimos, ayudaría a extender hacia la línea media la pared abdominal medial. La otra opción es levantar el recto de su hoja posterior y avanzarle hacia la línea media. Entonces, lo que vamos a hacer es incidir en la cara medial del recto del abdomen y traccionar esta cara hacia la línea media. Y esto nos va a llevar al cubrimiento del defecto. La otra opción es hacer una malla en puente, que es defectos que no pueden ser cerrados de ninguna manera. Y con una malla cubrimos el defecto. El único defecto es que quedaría un mayor espacio muerto. Esta es la técnica anterior, como quedaría cerrada la línea media con puntos que van fijando la malla hacia la cara anterior de los rectos abdominales, hacia la fascia, y con una sutura que reconstituye la pared abdominal, porque si retraemos por completo el oblicuo externo, pues nos quedaría una pared abdominal disfuncional. Cogemos el oblicuo externo con la malla para reconstituir la pared abdominal. Y este sería aproximadamente el resultado que vemos. El único problema de esta técnica es que tiende a tener mayores complicaciones asociadas a la herida, porque tenemos todo este colgajo dermograso que va a estar irrigado por las perforantes que dijimos, o estaba perforado por las perforantes que dijimos, y ahora va a estar solamente irrigado por perforantes de la pared abdominal, de la zona 2, perdón, es decir, de las costales y lumbares. Esta es una imagen de lo que estamos hablando. Entonces creamos un espacio, una disección de este espacio subcutáneo, dejando hacia abajo las fascias de la pared abdominal y hacia arriba el colgajo dermograso. Nos introducimos en este espacio. Este es un diver, retraemos el espacio hacia abajo y hacia arriba y disecamos todo el arco semilunar, exponiendo la cara anterior de la pared abdominal lateral del arco semilunar. Nuevamente hacemos esta maniobra, introducir la Yankauel para abrir el arco semilunar, es decir, el oblicuo externo. Y una vez hayamos abierto así, traccionamos hacia arriba el oblicuo externo con una disección Roma. Ellos usan esta disección y nos quedaría hacia arriba el oblicuo externo y hacia abajo el oblicuo interno. Cerramos el defecto y nos queda más o menos el cierre así. Y finalmente la técnica en sándwich es muy rápido, no vamos a mencionar mucho más de lo que ya hemos mencionado, puesto que, como lo dice el nombre, el objetivo de esta técnica es cerrar un defecto por encima y por debajo, o es decir, con dos mallas. Ya vamos a ver. Cuando hice la revisión de la literatura sobre qué era una técnica en sándwich, me encontré con este artículo, que es una revisión de la literatura que se hizo en 2017 en estas bases de datos. Encontraron 24 artículos de los cuales sacaron varias técnicas de técnica en sándwich. Encontraron que no había un consenso sobre lo que se conocía como técnica en sándwich, dentro de las cuales encontraron una técnica en sándwich peritoneal que usa el saco herniario. Entonces hacemos como si fuera una aponeuroplastia, incidimos la hoja anterior del recto,
la hoja posterior y cerramos por encima y por debajo el defecto. Pero tenemos que usar una malla, puesto que la malla es mucho más resistente que el saco herniario. Este es el único defecto de esta técnica, no se usa. Realmente estaba descrito solamente como en 2 artículos de los que encontraron en la revisión sistemática. Y las otras técnicas son técnicas con doble malla. Entonces, encontraron esta técnica que tampoco está muy bien descrita en la literatura. Encontraron también como 1 o 2 artículos que la describían, en las que se pone 2 mallas intraperitoneales, es decir, un IPOM. Esta que ponen una malla anterior, es decir, una overlay, y una retrorectal, es decir, una sublay. Y acá encontraron esta, que es una de las más divulgadas en la literatura, que es una separación anterior de componentes. Acá nos muestran la pared abdominal lateral, ponen una malla overlay por encima de, de la pared abdominal anterior a lo largo de todo su eje horizontal y ponen una malla intraperitoneal, que puede ser intraperitoneal o puede ser sublay, solamente retrorectal. Con esto concluimos entonces las técnicas quirúrgicas. Esperamos que haya quedado claro y les haya servido para entender aún más la anatomía de la pared abdominal y todo lo que hemos mencionado en las charlas previas. Traía estas conclusiones sobre este tema y quería compartirlas con ustedes. Las hernias abdominales complejas o complicadas se deben considerar en una categoría separada del grupo de hernias, puesto que, como vimos, son pacientes que van a tener un comportamiento preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio diferente al resto de pacientes. Quería recalcar la dificultad que tienen estos pacientes para determinar un manejo quirúrgico adecuado. ¿A qué me refiero? Hay una heterogeneidad en la atención que se le da a estos pacientes. No todos los centros de pared abdominal proveen las mismas técnicas quirúrgicas ni las mismas condiciones o criterios con los que tienen que llevar a sus pacientes a cirugía, y aún peor, en la literatura no encontramos un seguimiento de manera uniforme o que esté conciso, con el que se pueda confirmar que la técnica quirúrgica usada haya sido la correcta. Esta heterogeneidad dificulta mucho el proceso de decisión de, del abordaje a una pared abdominal compleja. Y por ende, invito a todos a investigar y a todos como futuros cirujanos, los invito a plantearse la necesidad de clasificar o de encontrar clasificaciones que sean completamente aceptadas por toda la sociedad quirúrgica de las hernias complejas y indicaciones de las técnicas de reparación, de las técnicas quirúrgicas que tenemos. Esto era lo que les quería compartir. Avanzamos entonces a las preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. El doctor Pablo Cabrera levantó la mano. Y doctor, quisiera yo preguntarle primero si tenía algún comentario respecto a la charla y segundo, que nos pudiera contar un poco el procedimiento a partir de su experiencia y lo que usted ha podido vivir en la sala de cirugía. Bueno, buenas noches a todos primero. Quiero felicitar a los doctores Jorge y al doctor Francisco por tan excelente charla. Esto no es un tema tan fácil como parece. Sabemos que los defectos de la pared abdominal cada día tienen mayor complejidad de entendimiento por las diferentes técnicas quirúrgicas que se vienen utilizando, y esto ha sido una evolución a través de los años.
Quiero resaltar varios puntos de la charla y aclarar unos otros. Lo primero es que, como dijo el doctor Jorge, se debe entender a los defectos de la pared abdominal como un todo. Y esto es mirar al paciente de una manera integral, no solamente porque tiene una hernia, sino el entorno de este paciente, hablando desde su capacidad funcional, desde las comorbilidades y desde la educación que tenga y el entendimiento que tenga de la misma defecto de su pared abdominal y el apoyo familiar que tenga. O sea que es importantísimo que este manejo integral, interdisciplinario y multidisciplinario genere en cierto modo un interés de todo el grupo que va a actuar en estos pacientes. Y digo el grupo porque esto no es de un cirujano, por eso existen últimamente en la literatura grupos de pared abdominal, interés en la pared abdominal, en donde sabemos que los resultados van mejor en un equipo de personas que en individuos. Perdón. Entonces, la terapia va desde una educación preoperatoria, posiblemente una hospitalización para manejo de comorbilidades o técnicas que van a ayudar al cierre del defecto de la pared abdominal dependiendo de la complejidad o el tamaño del mismo, y unos seguimientos posoperatorios que pueden ser inclusive hasta 3 años después de la cirugía para ver cómo está la terapia física y cómo ha venido haciendo adherente las mallas hacia estos defectos. Entonces eso es importantísimo, es clave el conocimiento anatómico, pero no solamente el conocimiento anatómico desde el punto de vista del cuerpo humano, o sea, morfológico, sino el conocimiento anatómico tridimensional e imagenológico. Si nosotros planeamos la cirugía con una adecuada imagen preoperatoria, como es una tomografía o una resonancia magnética, los resultados de sus pacientes van a ser mucho mejores. Entonces, ese entendimiento lo tenemos que tener desde antes, no llegar a la cirugía a ver qué se me ocurre hacerle, sino que el cirujano ya debe tener en su cabeza el tipo de procedimiento quirúrgico que le va a ofrecer al paciente. Y lo más importante, explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, que es una cirugía que va a tener un dolor postoperatorio importante, que va a requerir tantos días de hospitalización, que le vamos a utilizar, que vamos a usar tal tipo de prótesis. Y si este entendimiento lo tiene el paciente y acepta todo esto, téngalo por seguro que sus resultados van a ser mucho mejores. Lo otro era 2 especificaciones con las técnicas quirúrgicas. Doctor Francisco, si usted quiere, ponga un momentico la presentación o una diapositiva de la técnica TAR, por favor. Más atrás. Ahí, profe. Un poco más atrás. Ok, esa está buenísima. La anterior, la foto. Ok. Entonces, como usted explicó muy bien, entre el músculo oblicuo menor y el transverso y en el paquete vasculonervioso. Y la idea de hacer esta técnica, que es una extensión de la técnica de Rips-Stopa, ¿vale? Porque lo que nosotros hacemos, y acuérdense muy bien, es que los rectos abdominales no tienen una fascia propia o una aponeurosis propia, y por eso se llama la vaina de los rectos, como las vainas de guardar los cuchillos. Eso es lo mismo que hacen las vainas de los rectos, que son aponeurosis que vienen compartidas o prestadas de los músculos
o los complejos musculares laterales, que son el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Estos complejos musculares prestan esta aponeurosis a los músculos. Y como usted muy bien dijo en algún momento de la charla, llega un momento más o menos a 1,5 centímetros del ombligo que esas aponeurosis todas pasan hacia la cara anterior del recto. Y en la cara posterior dejan de haber esa aponeurosis. Y es el espacio preperitoneal que todos conocemos a la hora de ingresar a una hernia, una corrección de una hernia inguinal por laparoscopia, digamos técnica de TEP, ¿de acuerdo? O una técnica abierta preperitoneal tipo Nyhus, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les quería decir es que cuando usted habló y hacemos la inserción del músculo transverso, lo hacemos en el tercio superior lo más arriba posible, básicamente porque ahí podemos evitar la lesión de ese paquete vasculonervioso a la hora de hacer la primera incisión sobre el músculo transverso, ¿sí? Si quiere, hay otra diapositiva donde usted muestra la sección de este músculo. Voy, creo que está más adelante. Más adelante, posiblemente. Creo que ya está acá. No, más adelante. Aquí ya estamos en... acá. Acá. Entonces, como puede ver, la sección del músculo transverso, en la parte más superior, el músculo transverso se va a poner por debajo de la cara lateral de los rectos abdominales. Cuando se pone por debajo de la cara lateral de los rectos abdominales, en ese momento el paquete vasculonervioso está entrando ahí, a ese recto abdominal, y no hay posibilidad de lesionarlo. Si nosotros lesionamos ese paquete vasculonervioso, es posible que generemos una atonía del músculo, ¿sí? Y perdamos toda la contracción y la posibilidad de el reflejo uso muscular que necesitamos, y dejamos el paciente con no con una hernia, pero con una habilidad mayor de la pared abdominal. ¿Listo? Entonces, estas son técnicas que hay que hacerlas varias veces para identificar adecuadamente estos reparos anatómicos para poder ir evitando las lesiones del músculo. Lo importante de esta técnica es que esta técnica, como muchas, hay que individualizar los pacientes. Y como usted bien dijo, no sirve para defectos muy grandes. No pensaría que por ser una técnica que es más, digámoslo así, intraabdominal, o se aproxima más hacia el contenido intraabdominal, podríamos hacer un cierre mejor de la pared. Pero no, eso hace que generemos un aumento de la presión intraabdominal bastante importante, y estos pacientes pueden llegar a ser una hipertensión intraabdominal importante o un síndrome de compartimento abdominal, y terminar los pacientes deshaciendo de esta cirugía, que es bastante cruenta, sin poder reconstruir la pared abdominal. Por eso hay que escoger adecuadamente los pacientes. Esta técnica en pacientes obesos no es muy recomendada. Se recomienda más en pacientes jóvenes, delgados, ¿ok? En donde sabemos que posiblemente el riesgo de compartimental abdominal sea mucho menor, ¿ok? Y siempre que vayamos a hacer el cierre de esa vaina posterior, porque la idea es hacer el cierre primario y encima poner la valla, como usted dijo, tenemos que estar en contacto con el anestesiólogo evaluando el aumento de la presión aérea, ¿sí? Para ver si tenemos un incremento que nos haga pensar que el paciente o no lo podamos extubar, o va a ser muy difícil el destete de en las unidades de cuidado intensivo, porque podría irse para allá y no es la idea. Lo otro que usted habló es la fijación de la malla con esa técnica que ve ahí, que es
del espesor total de la pared abdominal. Esa técnica hace rato la dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque usted está exponiendo todos los gérmenes que tenemos a nivel cutáneo y a nivel subcutáneo a la malla. Entonces puede volver una cavidad que es estéril a una cavidad contaminada por gérmenes gram positivos, y eso va a dañar o va a contaminar la malla. Entonces el riesgo de infección cuando hacemos este tipo de puntos transfaciales es mucho mayor. Entonces eso lo dejamos de hacer y empezamos a evaluar otras cosas interesantes, como que no necesitamos hacer una fijación tan marcada de estas prótesis, porque una vez usted cierre la vaina posterior, ponga la malla entre el transverso, ¿sí?, y esa fascia posterior o fascia transversalis, la misma presión intraabdominal va a ser la función de ejercer fijación a la malla sin necesidad de hacer una mayor fijación. Es un espacio casi que virtual y que no va a requerir mayor fijación de la misma malla. Entonces, si usted pone puntos cardinales sobre la misma fascia posterior, es suficiente para que esa malla no se mueva nunca más en su vida. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, esos puntos ya están, digamos, son muy pocos los grupos que lo siguen haciendo. Posiblemente los que lo hacen son los grupos que están empezando en esta técnica quirúrgica y la siguen viendo de esa manera. Pero los que hemos tenido la capacidad de hacer ya varias, hace rato los abortamos. ¿Ok? Listo, sí, señor. Y lo otro que quería decirle es en la técnica anterior de Ramírez. Voy. Hay varias cosas. Entonces, ustedes saben que Ramírez fue un cirujano peruano, ¿cierto? No sabía, profe. Ramírez es un cirujano peruano que empezó con esta técnica a finales de los 70 o a principios de los 80. Cirujano plástico, además. No es cirujano general, cirujano plástico. Y empezó a realizar esta técnica y la fue modificando con su tiempo hasta llegar a esta, pero él no ponía prótesis. Y al no poner prótesis y hacer solamente el cierre primario, con esas incisiones tan grandes sobre la línea semilunar, generaba grandes recidivas de las hernias. Entonces, una técnica de Ramírez sin colocación de prótesis puede llegar a tener recidivas tan altas hasta como el 60%. Y si se llegase en algún momento a presentar algún tipo de infección en la herida quirúrgica o sangrado o presencia de hematomas o cualquier otra complicación, la recidiva podría ser inclusive mucho mayor. Entonces, Ramírez empezó a darse cuenta de eso y otros cirujanos que vieron la bondad en esta técnica quirúrgica, entre ellos un cirujano español que es de apellido Carbonell, y decidieron modificar esta técnica o esta separación de componentes anterior de Ramírez y le modificaron con el tipo P. ¿Y eso qué es la modificación de esto? Básicamente que le añadieron una prótesis e hicieron, y pase la foto hacia la fijación de la malla. Ahí. Que esa prótesis que usted está viendo, que es una malla onlay, ¿cierto?, se localice entre los dos oblicuos, no solamente termine en el borde lateral de la incisión, perdón, en el borde medial de la incisión del oblicuo mayor, sino que lo vaya a extender lo más lateral que pueda entre el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Y ese borde seccionado semilunar o el borde medial seccionado semilunar del oblicuo mayor tiene que ir fijo a la malla, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted lo que está generando ahí es una funcionalidad anatómica y utilizando una
inserción del músculo para que pueda volver a funcionar. Si no, los vectores de fuerza no van a ser suficientemente buenos y su pared abdominal nunca va a lograr el dinamismo y la operación que requerimos de funcionamiento de los músculos otra vez. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa foto, debería extenderse la malla por lo menos unos 5 centímetros hacia dentro, no arriba, sino abajo, entre el oblicuo menor y el mayor. Por ahí, por esa línea, usted termina la disección, levanta todo el oblicuo mayor del menor. Ahí tiene que tener un poco de cuidado con las perforantes, porque puede dejar sin irrigación el tejido celular subcutáneo y puede generar necrosis de este mismo y de la piel. Pero llevando la malla hacia allá y dándole como un overlap del oblicuo mayor sobre la malla y fijándolo, genera mayor funcionabilidad. Entonces, esta técnica de Ramírez tenía esos problemas. Cuando él le empezó a poner la malla, también seguía reproduciéndose, porque las mallas se desprendían de los rectos, de los oblicuos, y generaban como una especie de hernias de Spiegel en algún momento, ¿sí? Entonces se extendió un poco más la malla. Esta técnica es mucho más bondadosa, por así decirlo, en el sentido que podemos hacer defectos hasta de 20 centímetros. Cada lado puede llegar a generar una aproximación de la línea media de 10 centímetros. Sin embargo, la gran desventaja que tiene es que requiere una gran disección de colgajos subcutáneos para poder hacer esa incisión en la línea semilunar y poder extender. Entonces requiere, por ejemplo, de varias colocaciones de drenes que en algún momento pueden llegar a infectar la malla. Por ejemplo, la técnica TAR se empezó a poner drenes sobre la malla y ya, por ejemplo, yo no pongo ningún dren, que es un espacio, como les dije, casi virtual, que no hay necesidad de tener. Las técnicas sándwich, las más utilizadas son como esta que usted comentó al final, en donde se hace una separación de componentes anterior y se deja una especie de IPOM con el cierre primario de la línea media. Y esa malla que está intraperitoneal por lo general es una malla cubierta de colágeno para evitar las adherencias de las asas intestinales y la presencia de fístulas ante una prótesis que sea de polipropileno y que pueda hacer una erosión de la misma hacia el contenido intestinal. Entonces se utilizan dos tipos de mallas, es más costoso. Una malla separadora de tejidos puede estar en el mercado alrededor de 3 a 8 millones de pesos. Entonces, dependiendo del tamaño y evaluando, pues uno empieza a decir, bueno, ¿qué necesitamos? Hay veces hay que hacerlo por la debilidad de la pared abdominal. Yo utilizo estas mallas de separador de tejidos y esta técnica sándwich en pacientes que son posoperatorios de trasplantes hepáticos y que le han hecho una incisión subcostal extendida tipo chevron, y necesito un reforzamiento de esa pared abdominal con 2 mallas debido a que son pacientes inmunosuprimidos con gran riesgo de infección y cualquier problema puede hacer que mi recidiva de las hernias sea mayor. Entonces, estas son las utilizo solamente en ese tipo de pacientes. Y por último, para no extenderme más, lo más importante es que lo único que ha demostrado el que estadísticamente sea significativo la recidiva de las hernias con un aumento de infección de sitio operatorio e infección de la valla es un índice de masa corporal mayor de 28 a 30 y un perímetro abdominal mayor de 100 centímetros. ¿Ok? Eso es lo que más genera infección. Entonces, irse a hacer un reparo de una hernia o un defecto herniario en la pared abdominal de gran tamaño en pacientes obesos, téngalo por seguro que va a tener complicaciones.
Y la indicación aquí en estos pacientes, y por eso se manejan grupos, es que logren bajar de peso y por lo menos tengan índices de masa corporal entre 25 y 26 para poder hacer el cierre de la pared abdominal. Además de eso, y por último, el último factor de riesgo que se me olvidó mencionarle es la diabetes y pacientes que tengan hemoglobinas glicosiladas por encima de 7, 657. ¿Ok? Entonces, estos pacientes es mejor, no es una cirugía de urgencia nunca, es mejor llevarlos a tener un adecuado manejo de ellos, de sus comorbilidades, de su obesidad, para poder ser llevados a cirugía. Digamos que eso es básicamente lo que les quería comentar de su charla y de nuevo felicitarlos. Y no solamente a ustedes, sino a todo el grupo de interés por estos momentos extras de su educación. Me parece que marcan la diferencia. Eso es lo que necesitamos en este país. Gente que quiera salir adelante, que quiera aprender de lo que más les interesa. Y quería decirles que cuentan con todo mi apoyo. La Fundación Cardioinfantil, así como Mederi, es la casa de ustedes. Y siéntanse libre de llamarme, preguntarme cualquier cosa y sitio de rotación, pues bienvenidos en la cardio todo el tiempo que lo necesiten. ¿Ok? Gracias, profe. Muchísimas gracias, doctor. Yo quería abusar de la posición de expositor y antes de pasar a las preguntas de todos, si hay, quería preguntarle al profe por el antibiótico profiláctico y el uso de fajas abdominales posoperatorias. El antibiótico profiláctico es necesario. Es necesario en todo sentido debido a que estamos utilizando una prótesis, ¿sí? Y eso disminuye considerablemente la concentración de microorganismos por se me olvidó eso, la colonización de microorganismos en sangre. Hay que utilizarla antes, 30 minutos antes de la incisión y reforzar esa dosis de antibiótico profiláctico una vez empezada la cirugía y llevamos 2 horas de manejo de cirugía. Por lo general estas cirugías pueden llegar a demorarse 3, 4 horas, entonces van a necesitar dosis. Okay. Como profilaxis es eso, mantener unos adecuados niveles niveles de concentración de antibiótico en sangre para evitar infecciones. Utilizamos algo que cubra básicamente gram positivos, como son cefalosporinas de segunda generación o tercera generación. Y en el posoperatorio, idealmente, ya deja de ser profilaxis y no necesitamos manejo antibiótico, a no ser que hayan condiciones de pacientes como son pacientes inmunosuprimidos, como son infecciones por ascitis, o sea, hay varias otras indicaciones que puede seguir manejo antibiótico. Y la segunda pregunta de fajas, yo les pongo este ejemplo siempre. Cuando ¿ustedes han visto a los papás montar a los niños en una bicicleta con rueditas? Sí, señor. Pues las rueditas no es que vayan a permitir que se caigan los chinos porque se pueden caer e igual darse duro como sea, ¿cierto? Lo único que están haciendo las rueditas es darle seguridad al chino que posiblemente pueda hacer las cosas solas. Entonces, un paciente que no tiene en ese momento seguridad de pensar que su cirugía quedó bien y que tiene una incisión gigante en el abdomen, ¿sí? Va a estar muy temeroso de hacer inclusive su primer paso lo más rápido posible. Y todos sabemos que las cirugías ahorita no son como antes. Nosotros necesitamos una deambulación temprana, el uso de nuestros músculos lo más pronto posible. El hecho que tengamos una malla no significa que lo tengamos que usar, nada más que eso favorece el manejo del dolor posoperatorio. Entre más rápido utilicemos músculos, menos dolor posoperatorio vamos a utilizar. ¿Qué hace la faja? La faja básicamente es una seguridad emocional y psicológica hacia el paciente para que pueda tener una deambulación temprana. De resto, no sirven para nada más. No van a prevenir que se hagan hernias,
no van a prevenir que haya recidivas de las mismas. Si hay recidivas de las mismas, el cirujano la embarró y la técnica quirúrgica quedó mal hecha. Y eso no es por una faja. ¿Listo? Entonces, básicamente es ese poder psicológico que genera en el paciente para una deambulación temprana ideal. Súper, profe, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat o... Doctor, sí tenemos una pregunta más relacionada con la charla. Entonces la pregunta dice, he leído sobre el uso de la toxina botulínica para defectos amplios en la pared abdominal. Quisiera Perdón, saber, perdón. la pregunta, No oí bien, qué pena. se la repito, doctor. La pregunta dice, he leído sobre el uso de toxina botulínica para efectos amplios de la pared abdominal. Quisiera saber si ha tenido experiencia con su uso y qué opinión tiene sobre esta terapia. Y que lo mismo he escuchado, pero para neumoperitoneo progresivo, para ampliar la cavidad abdominal previo a la reintroducción del contenido herniario. Esto se relaciona también con la falla multiorgánica. Entonces, esa sería la... Entonces, como dije anteriormente, hay ciertos manejos preoperatorios en el paciente y estos se utilizan básicamente en pacientes que tienen una pérdida de domicilio, ¿sí? Si han oído ese término de pérdida de domicilio, es cuando el saco herniario tiene dentro de su contenido el contenido intestinal y ese contenido en volumen es mucho mayor que la cavidad abdominal. Y solamente por física significa que lo que está en ese contenido del saco herniario no va a poder ingresar a la cavidad abdominal o no va a poder caber en la cavidad abdominal. Si yo la obligo a caber en la cavidad abdominal, pues va a pasar todo lo que comentamos anteriormente, como es una hipertensión intraabdominal con aumento progresivo de la presión intraabdominal y desarrollo de un síndrome de compartimiento abdominal y todo procedimiento se va a quedar obsoleto y se va a tener que deshacer. Entre esas facilidades para que podamos contener el contenido, y valga la redundancia, dentro de la cavidad abdominal, tenemos la facilidad de poder extender un poco los músculos abdominales, relajarlos y además de eso, aumentar el volumen de la cavidad intraabdominal. ¿Cómo relajamos esos músculos para favorecer el cierre? Con la toxina botulínica. He tenido muy buenos resultados inyectando toxina botulínica en los complejos musculares laterales. Básicamente se inyectan sobre el músculo oblicuo menor. Se puede hacer de dos maneras, bajo guía ecográfica o bajo ya experiencia. Y estos se ponen alrededor de 7 a 10 días antes del procedimiento quirúrgico, favoreciendo esa relajación de los músculos que nos va a permitir un adecuado cierre de la pared abdominal en la línea media. Y por otro lado está el neumoperitoneo progresivo perioperatorio, que lo que busca es otra cosa más que es insuflar aire en una cavidad abdominal en la cual buscamos disminuir el edema de los mesos. Cuando nosotros tenemos un gran saco herniario, ese meso de los intestinos, solamente por gravedad, va a generar como si estuviera colgando sobre su propio eje, ¿sí? Y eso genera un colapso de los vasos linfáticos y de los vasos venosos, llevando a edema de los mesos y edema de la pared del intestino, que se va a producir de una manera crónica. Ustedes con el neumoperitoneo van a lograr que esa presión sobre los vasos linfáticos y los vasos venosos disminuya considerablemente, haciendo una adecuada circulación de lo mismo y favoreciendo a ese edema de los mesos y el edema de la pared de los intestinos, haciendo que el contenido vuelva a la cavidad abdominal. Además de eso, el aumento de la presión intraabdominal sostenido gradual y paulatinamente
tolerado por el paciente sin hacer efectos hemodinámicos mayores, va a hacer que los músculos de la pared abdominal hagan una adecuada extensibilidad para poder hacer que ese contenido del saco urinario vuelva a entrar a la cavidad. Entonces, excelente pregunta para el que la hizo, y son técnicas totalmente usadas que hacemos hace mucho tiempo. Por ejemplo, el neumoperitoneo progresivo lo hizo, no me acuerdo en ese momento el apellido, de otro latinoamericano argentino, más o menos en los años 30 y 40, y desde entonces se hace. O sea, lo dejamos de hacer durante más o menos 30 años, y para principios de los 80 o finales de los 80 volvimos a retomarlo con excelentes resultados. Perfecto, doctor. Entonces, no siendo más, agradecerle nuevamente por su asistencia y por su retroalimentación. Muy útil toda la información que usted dio y que también dieron los ponentes en esta charla. También agradecerles y a todos los asistentes también por seguir apoyando al eje académico del Grupo de Interés en Cirugía de la Universidad. Bueno, de nuevo, muchas gracias por todos, y que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, profe. Gracias, doctores. Feliz noche.